¿De qué se ríe la Barbie? ¿De qué se reía la Barbie en aquel histórico episodio donde en estos, como dice el presidente López Obrador, en estos espectaculares operativos y detenciones, fue mostrado a la prensa después de su detención, pero lo que llamó la atención en aquella ocasión fue la sonrisa de este personaje, una sonrisa casi casi hasta maquiavélica, que estaba casi casi asegurando, señoras y señores, que él sabía algo más que todo el pueblo ignoraba. Y tenemos toda la crónica el día de hoy en ¿quién era el General X? ¿Qué revelará la Barbie en los juicios en los Estados Unidos trabajando para la DEA? ¿Y qué revelaciones hizo Anabel Hernández sobre el destino del comandante Borolas? Y tenemos toda la crónica el día de hoy en ¿de qué se reía la Barbie? Anabel Hernández revela que Calderón ordenó negociar con Sinaloa. Esta es una información de última hora. Y bienvenidos a esto que son los encabezados de última hora, las noticias y el análisis casi diario, y por su mamacita santa compartan este video en sus grupos de Facebook y WhatsApp diciendo yo me informo con los encabezados. También les pido que me den un like y que se suscriban a este canal si no lo han hecho. Recuerden que tenemos en vivos todas las mañanas y que también nosotros no hemos vendido como otros canales de YouTube nuestra audiencia a Radio Centro ni a la Octava. Habiendo dicho esto, vámonos de lleno a toda la información porque vamos a escuchar un extracto de la entrevista que le hace Carmen Aristegui a Anabel Hernández. Yo sé que a ustedes no les cae bien Carmen Aristegui, pero quien sí nos cae bien es Anabel Hernández. Y Anabel Hernández revela, empiezan a hacer un análisis después de que se diera a conocer de que la Barbie es un agente infiltrado de la DEA dentro del periodo del comandante Borolas. Vamos a preguntarnos qué sabía la Barbie y sobre todo la pregunta más importante, ¿de qué se reía la Barbie? Te escuchamos con mucha atención, querida Anabel, y gracias por brindarnos esta maravillosa información. Te escuchamos con toda la atención del mundo porque nos encanta esta investigación que nos estás presentando. Adelante, por favor. Tan cierta como esta información de la corrupción al más alto nivel en México. Veraz es la palabra, ¿no?, que utilizan en el documento para hablar de las declaraciones de la Barbie, de Edgar Valdés Villarreal, y pues saber ahora que fue el informante de los Estados Unidos para que Estados Unidos le diera la información a la Marina, para que la Marina actuara en contra de Beltrán Leiva, en aquella escena que acabó siendo brutal, porque no solamente murió en aquel lugar de Cuernavaca, si yo no me equivoco, Morelos fue esta acción de aquel momento, fue acribillado de una forma tremenda Beltrán Leiva, perdió la vida con esta acción de la Marina, y después en una cosa absolutamente cuestionable, inenarrable, al final de cuentas se le tapizó de billetes el cuerpo de Beltrán Leiva, en una exposición extraña que decidió hacer la Marina, y que bueno, todo aquello era kafkiano, al final de cuentas, ver el cadáver del capo tapizado de billetes, la Marina diciendo que esa muerte había sido por un enfrentamiento. Ahora, 2020, tenemos la información con Anabel Hernández de que la voz informante a los Estados Unidos, y esto después hacia la Marina, fue la Barbie. Todo a la vez, Anabel. Es correcto, Carmen, todo a la vez, y todo en un contexto bastante extraño, porque casi bizarro, porque por un lado, de nuevo, esta moneda de dos caras que era Edgar Valdés Villarreal. Imagino que ahora estos documentos que estamos haciendo públicos, esta verdadera identidad de la Barbie debe estar poniendo nerviosas a muchas personas. El comandante Borolas. Muchos de los funcionarios corruptos que se sentaron y que recibieron dinero de la Barbie pensaron que estaban hablando con un narcotraficante, ¿no? Estúpidos. Como seguramente hablan con muchos otros. Estúpidos. Ahora saben que era un informante de la DEA y del FBI. Uy. Que seguramente, porque yo cuando Edgar Valdés Villarreal me envía esta carta en el 2012, yo le pregunté a la abogada realmente, pues, qué sustento tenían estos señalamientos que estaba haciendo la Barbie. La Barbie dijo en esta carta que él directamente, al menos desde el año 2002, le daba dinero a García Luna, a Armando Espinosa de Benito, a Facundo Rosas, a Luis Cárdenas Palomino, a Gerardo Garay Cadena, a Eusebio Edgar Millán y una serie de funcionarios ahí muy cercanos a García Luna. Él dice, yo les daba este dinero. Bueno, pues muchos de ellos, García Luna está ahí en prisión en Nueva York, pero todos los demás están libres hasta ahora. Supongo que esta información de que Edgar era realmente un informante de la DEA debe estar sorprendiendo, y más porque de acuerdo a la abogada, cuando yo le pregunté sobre la veracidad, sobre el sustento de esto, ella me aseguró que la Barbie tenía una serie de videos, de registros,
de estos encuentros con esos policías corruptos. Uy. Uno en México se pregunta muchas cosas, una de ellas, ¿qué es lo que originó esta espiral de violencia tan brutal que hemos vivido, que nos ha costado miles de personas muertas a lo largo de los años? Y en alguna medida aquí también nos da de explicación respecto a la circunstancia entre los cárteles mismos, entre las alianzas, las rupturas, los enfrentamientos, lo que al final de cuentas aquí incluye pues personajes que trabajaban doble, agentes dobles, ¿no? Gente del narcotráfico, pero a la vez gente de la DEA para tener información. Aquí también hay claves, Anabel, que medianamente pueden explicar por qué este grado de confrontación entre cárteles y disputa de los territorios y de este inmenso negocio criminal. Carmen, me parece que esto ya es el fondo y la médula del tema de lo que estamos hablando ahora. Porque el tema, más allá de la corrupción, que es terrible y debe ser sancionada, es que vemos que el narcotráfico en México es una masa donde muchas manos meten la mano y la mueven. Y este movimiento hace que la levadura de la masa crezca y crezca y crezca hasta el nivel en el que estamos en México. Realmente, independientemente de la terrible corrupción que existe en México y que existe todavía, porque hay todos estos funcionarios señalados, pues hasta este momento siguen ahí impunes, ¿no? Algunas gentes de García Luna siguen ahí en el gobierno y hablaremos de eso, espero, en próximos días, ¿no? Por un lado tenemos eso y por otro lado tenemos la injerencia del gobierno americano, de una u otra manera, moviendo los hilos del narcotráfico en México. Por un lado, en su momento decían que García Luna era muy confiable, pero ellos mismos ya tenían información de que no era así. Lo sabían a través de Valdés Villarreal, lo sabían a través del Chapo, porque recordemos que el Chapo también les mandaba información a los gringos, lo sabemos a través de Vicente Zambada Niebla, que también les informaba su padre, él, que pues, la Policía Federal era muy corrupta. Por otro lado, tenemos que, por un lado, el gobierno americano se allegaba de información que enviaba el Chapo, el Mayo, Vicentillo, y por otro lado también se llegaba de la información que enviaban los enemigos de estos, que eran Arturo Beltrán Leiva, a través de la Barbie y de toda esta información que les estaba dando. Entonces estamos viendo cómo realmente esta desestabilización que estamos teniendo en México, que hemos tenido durante un largo tiempo, es verdad. Mucho de esto, responsabilidad del gobierno de México, de la corrupción, de la falta de controles, de la falta de sanciones a la corrupción, de solapá, de la protección que se le da a estos narcotraficantes, pero también estamos viendo que ahí el gobierno americano está jugando un papel. ¿Por qué? ¿Cuál es la dimensión de este papel? Me parece que es una cosa que es importante que conozcamos. No olvidemos todavía el episodio de Rápido y Furioso. Claro. No olvidemos que en ese momento, en ese episodio, justamente también en el sexenio de Felipe Calderón, el gobierno americano de una u otra manera pues propició violencia en México cuando empezó a mandar todas estas armas, supuestamente para rastrear a dónde llegaban, y todos sabemos, se sabe, está documentado en el Congreso americano, muchas de estas armas llegaban al cártel de Sinaloa. No es que llegaban ahí quién sabe a dónde, no, muchas llegaron al cártel de Sinaloa y con muchas de estas armas se cometieron homicidios. Entonces tenemos una serie de intromisiones que generan una serie de cosas que tenemos que entender realmente hasta dónde han contribuido a este escenario de violencia, de caos, de falta de control territorial que en este momento tiene el gobierno de México en el país, porque ninguno podrá pensar que esta guerra entre los narcos ha terminado. Lo vemos todos los días, la violencia que genera esta guerra entre los narcotraficantes, y vemos la imposibilidad del gobierno, incluso aunque estamos en una nueva administración, de poder controlar esto. Número uno, porque, como lo hemos comentado anteriormente, muchos de estos malos funcionarios siguen enquistados ahí, ¿no? Y por otro lado está el caos que ha heredado este gobierno, incluyendo aquellos malos funcionarios que no encuentran la ruta de salida, además de que seguramente podrán estar tomando malas decisiones, etcétera, etcétera. El punto es que estamos viendo que hay un montón de factores que inciden. Si como mexicanos no tenemos acceso a esta información transparente, donde podemos saber quién es quién y cómo se han estado manejando estos hilos, no podemos resolver el problema. Por eso pienso que es importante estar explorando, indagando infinitamente, incansablemente sobre estos temas, porque si no entendemos realmente, si no armamos todo el rompecabezas, ponemos todas las piezas en su lugar, no podremos entender lo que pasa y no podremos solucionar este problema que tanto afecta a nuestro país. Ni más ni menos. Anabel Hernández, déjame cerrar con esta parte que tiene que ver con la carta que te envió la Barbie, con esa carta que te envió en esa fecha que ya mencionaste, 2012. Una carta que en su momento fue de altísimo impacto, pero que al paso de los años
y con esta información procedente de este documento ya desclasificado en 2020, toma una dimensión inmensa. Ya la tenía, pero digamos en este momento es importantísimo volver a leer eso que te dijo la Barbie en aquella carta, porque conduce a la explicación de por qué fue detenida la Barbie, o detenido la Barbie. Déjame leer el primer párrafo de la carta que te envió, porque conduce precisamente al señalamiento que hizo este hombre en esta misiva. Quiero manifestar, escribía la Barbie, quiero manifestar en primer lugar que no me acogía al programa de testigos protegidos. Asimismo, niego categóricamente los señalamientos y manifestaciones que refieren los elementos aprensores respecto a la forma de cómo fue mi detención, ya que la verdad de los hechos es la siguiente. Y volvemos, Anabel, al tema de qué se ríe la Barbie, aquella escena de la Barbie sonriendo detenido en aquel momento. Bueno, aquí en esta carta que te dio, dice: la verdad de los hechos es la siguiente. Mi detención fue el resultado de una persecución política por parte del C. Felipe Calderón Hinojosa, quien instauró un acosamiento en contra de mi persona por la razón de que el suscrito se negó a formar parte del acuerdo que el señor Calderón Hinojosa deseaba tener con todos los grupos de la delincuencia organizada, para lo cual él personalmente realizó varias juntas para tener pláticas con grupos de delincuencia organizada. Maldito Posteriormente, estúpido. Se realizaron diversas juntas a través del general Mario Arturo Acosta Chaparro, quien se reunió por órdenes del presidente, y Juan Camilo Mourinho con dos de los jefes de la familia michoacana. Posteriormente, el general se entrevistó en Matamoros con Heriberto Lascano y Miguel Ángel Treviño, el Z40. Tiempo después, Acosta Chaparro y Mourinho se entrevistaron con Arturo Beltrán Leiva, el Barbas, y también se entrevistó con el Chapo Guzmán, líder del cártel de Sinaloa. Calderón quería el acuerdo con todos los cárteles: cártel de los Zetas, cártel del Golfo, conmigo, en la carta Anabel Hernández, cártel de Juárez con Vicente Mayo y Chapo, situación por la cual, al no haber respuesta de mi parte y no querer tener nexos con ninguna de las organizaciones criminales, se instauró en mi contra una persecución aguda, al grado de haberme cateado varios domicilios sin una... Bueno, esto es parte de las declaraciones de la Barbie con respecto a esta situación. Anabel Hernández dando a conocer información muy valiosa respecto a esta situación, obviamente desenmascarando ese episodio de qué se ríe la Barbie. Bueno, sabemos ahora de estos vínculos con el comandante Borolas, lo que acaba de manifestar, los documentales, las evidencias que tiene contra estos personajes, y también ahora que sabemos que la Barbie era aquel personaje infiltrado por parte de la DEA dentro del crimen organizado en México, para dar a conocer todas estas alianzas. ¿Qué van a hacer los Estados Unidos con toda esta información? ¿Qué va a hacer Donald Trump con toda esta información de la DEA ahora que está muy cerca la elección presidencial y que esto ocurrió en el periodo presidencial de Barack Obama? Es por eso que hemos señalado que la salida de Alejandro Gertz Manero de la Fiscalía está muy cerca. Tanto por la presión en México por estos casos y esta información que se está dando a conocer, gracias a Anabel Hernández, pero también, señoras y señores, también hay que decirlo, a Donald Trump le urge sacar estos asuntos a la luz, le urge procesar a Genaro García Luna, le urge procesar a Felipe Calderón, porque eso sería la única salvedad que él tuviera para poder recuperar todo ese capital político que ha perdido por el mal manejo de la crisis del COVID en los Estados Unidos. Es por eso que es importante haber escuchado lo que decía Anabel Hernández con respecto a esta información, los nombres que revela y sobre todo que ahora podemos saber con certeza de que la Barbie está soltando la sopa. Yo pienso que después de esta entrevista que escuchamos por parte de Anabel Hernández a Carmen Aristegui, seguramente ya también la está escuchando el comandante Borolas. Y seguramente Borolas, que está muy cerca de ser llamado a juicio y muy cerca de la prisión en Estados Unidos, se ha de estar haciendo los calzonzotes.